Bueno, estamos en la tarde para escuchar tres trabajos, dos que vienen del proceso de formación de la licenciatura en básica primaria y uno que viene de la formación de la licenciatura en pedagogía infantil. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Siempre es un espacio para la conversación, para contar los trayectos y la vida que hacemos en este ejercicio. El proceso va a estar orientado de la siguiente manera. 20 minutos para cada exposición, exponiendo el modo de vinculación con los lugares de práctica, con los escenarios, avanzando hacia los procesos de cómo construyeron su pregunta y los retos derivados de ahí en ese aprendizaje que finalmente estimule la conversación para abrir el proceso. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas, profesoras, asesores, estudiantes. Aquí estamos entonces. Empezamos entonces con Julio César, que fue asesorado por la profesora Margarita y que se centró sobre el tema de un tema que nos interroga todo el tiempo, que quienes estamos en la escuela, que nos vuelve y nos pregunta, los que se acompañan a los niños. Entonces, Julio César, bienvenido, te escuchamos. Mi nombre es Julio César Muñoz García. Vengo a presentarles lo que ha sido este proceso en mi ejercicio de investigación, el cual se ha denominado Transitando hacia la escuela, un estudio de caso que cuenta el paso de los niños de la modalidad familiar al grado de transición en la vereda del Chuscal. Quiero presentar algunos contenidos que serán abordados durante mi presentación, como es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, los referentes teóricos, la metodología, el análisis e interpretación de los datos, las conclusiones, las recomendaciones, lecciones y aprendizajes, retos y desafíos. Vivo en el municipio de Yolombó, Antioquia, normalista superior. Soy estudiante de pregrado de la licenciatura en Educación Básica Primaria, que es el programa de profesionalización de los maestros. Por eso mi investigación surge del ejercicio de mi propia experiencia como agente educativo docente, ya que desde que ingresé al pregrado he venido acompañando los procesos de los niños y las niñas en la modalidad familiar del Instituto Colombiano, el ICBF, en el mismo municipio, en Yolombó. A partir de ahí he tenido la posibilidad de acompañar a los infantes y sus familias en diferentes contextos rurales del municipio. Para el momento, en mi investigación, estaba acompañando a las familias de la vereda del Chuscal. Teniendo la oportunidad de estar en ambos espacios, empecé a reflexionar acerca de algunos aspectos que iba identificando en los niños que acompañé en años anteriores, en el proceso de las sesiones, dentro de las actividades que se realizan en el programa Buen Comienzo. Cierto, estos aspectos como el psicomotor, el socioemocional, el lenguaje y el cognitivo. Esto debilitaba los procesos de las transiciones educativas que se habían hecho en los días pasados, ¿cierto? En las etapas pasadas, en los años pasados, porque permitiéndoles, permitiéndoles enfrentar el contexto educativo, porque para eso es que realmente los preparamos en todo el proceso en el programa y sobre todo en el último año, que son las transiciones educativas. Se pudo observar que los niños no se adaptaban con facilidad al contexto escolar. Se les dificultaba integrarse a juegos y actividades con otros niños y niñas. No demostraban interés por los juegos de su preferencia. Se distraían con facilidad durante la clase, resaltando que es importante resaltar que los niños y las niñas en el programa, durante los encuentros educativos grupales que se realizan semanalmente, cumplían con estos aspectos de manera satisfactoria. Es importante mencionar que en la modalidad familiar se le brindan las bases, elementos para que las familias desde el hogar sean quienes orienten a los niños y las niñas en el desarrollo de sus diferentes procesos, en este caso de las transiciones amorosas, ya que muchas de estas sienten temor de que los niños están muy pequeños para que ingresen al contexto escolar pues ligero, de que les queda muy lejos la escuela sí, la escuela de la casa, entonces les da miedo que los niños se vayan solos, dicen que de pronto los otros niños los van a tratar mal, no les van a pegar, entonces que no es el momento.
que esperan para ingresar los niños ya cuando tienen 7, 8 años. La mayoría de los niños de esta vereda a tener la posibilidad de iniciar sus estudios escolares al grado de transición de la institución educativa rural La Floresta, sede del Chuscal. De ahí mi interés por estar, por estar en este lugar. Tuve la oportunidad de tener una maestra, reconocer que las transiciones en los seres humanos están durante toda la vida, que vamos pasando de contexto a lugares y situaciones, el cambio y las transformaciones también derivan en nosotros requerimientos de procesos de adaptación. Esto mismo le pasa a los niños y las niñas. Y para intentar, de todo esto surge el problema de investigación. ¿Qué ocurre en el proceso de tránsito de los niños y las niñas que hacen parte de la modalidad familiar del programa Buen Comienzo cuando pasan al grado primero de la básica primaria en la institución educativa rural La Floresta, sede del Chuscal? Y para intentar dar respuesta a este interrogante me planteé el siguiente objetivo general: analizar el proceso de tránsito de los niños y las niñas del programa Buen Comienzo, la modalidad familiar al grado de transición de la educación básica primaria de la institución educativa rural del Chuscal. Me diseñé la siguiente ruta para intentar cumplir con el objetivo general. Mm, Estas son indagar sobre las acciones de acompañamiento en el proceso de tránsito desde lo institucional. No puede- Desde los maestros de aula y los docentes de primera infancia del programa Buen Comienzo. El segundo, reconocer las dificultades que manifiestan los docentes de primera infancia y los maestros y maestras del grado de transición en el acompañamiento de la transición educativa. Identificar las prácticas realizadas por los maestros y maestras para facilitar la transición, su influencia en los procesos formativos de los niños y las niñas. Desde ahí se da inicio a una revisión de literatura a través de diferentes medios físicos y digitales, utilizando diferentes bases de datos bibliográficas que facilitaron la búsqueda, como Google Académico y las que ofrece el sistema académico de la Universidad de Antioquia, como también en el repositorio de la base de datos de trabajos de grados que tiene la universidad. En especial aquellas que brindan elementos de tránsito. Principalmente quisiera destacar la investigación realizada por López 2014 sobre la articulación entre el ciclo preparatorio del nivel básico y el primer grado de la educación. Un análisis de la perspectiva del currículo nacional de la Universidad Pedagógica Francisco Moranza en Honduras. Habla de la importancia de la articulación pedagógica entre los primeros grados del ciclo escolar. También la realizada por Gómez 2011, en la cual busca la articulación nivel inicial, escuela primaria, dispositivo de articulación que favorece el tránsito de los niños y las niñas de nivel inicial a la escuela primaria. Un estudio de caso de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. Investigación de tipo cualitativa descriptiva. También la de León 2011, que busca la transición entre la educación inicial y la escuela primaria en Venezuela. En esta investigación, la autora pretende reflexionar sobre un problema pedagógico en la realidad educativa venezolana, como es la transición educativa en los primeros grados de educación primaria. Y por último, tengo a Bello 2018 en su tesis de grados, Transiciones al inicio de escolaridad en una institución educativa de carácter público en Bogotá. Estas investigaciones, muchas de las investigaciones no están situadas en el acompañamiento familiar del paso de la transición, ¿cierto? O sea, realmente cuando hice esta revisión de literatura, en las transiciones de la modalidad familiar no encontré ninguna. Todas estaban del paso del grado de transición al grado primero, ¿cierto? No encontré ninguna. Yo he querido centrar esta investigación, como ya lo mencioné, en mi experiencia, en ese nivel del paso de estar con la familia, estar en el juego libre y el acompañamiento en sus hogares, pero también el acompañamiento que hacemos desde el programa Buen Comienzo, que se fundamenta en garantizar el suficiente cuidado y el goce efectivo de los derechos de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 primeros años de vida. En este proceso
se brinda un acompañamiento a las familias durante 11 meses del año, apostando a un buen comienzo para todos los niños que han crecido en la vereda del Chuscal y cuando pasan a la escuela, al grado de transición, donde ya hay otros elementos que empiezan a configurar en el ejercicio de la educación. También se hizo una búsqueda de lo que regula la atención a las infancias en el contexto colombiano y principalmente se hace mención a las políticas públicas de primera infancia que tienen lugar a partir del año 2017 con la Política Pública Nacional de Primera Infancia, Colombia por la Primera Infancia, y a la Ley 1804 del 2016, donde se regula la atención de los niños y las niñas desde el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Hay otras leyes y decretos, pero estas principalmente se centran en parte de lo que justifico en términos conceptuales, esos conceptos claves de la investigación que también desarrollo. Para intentar dar respuesta a la pregunta, me planteo un diseño metodológico, teniendo en cuenta que esta investigación surge como una propuesta desde el paradigma cualitativo centrado en el enfoque de estudio de caso, ya que pretende acercarse a una comprensión de lo que le ocurre a los niños y las niñas durante ese proceso de tránsito desde la modalidad familiar del programa Buen Comienzo. Los participantes directos de mi investigación fueron la maestra de tránsito, el maestro que acompaña la modalidad familiar del ICBF y 3 niños que acompañé desde el programa en el año 2019 y pasaron al grado de transición, pero sobre todo la información se centró en elementos de los maestros de transición, de grado tránsito, perdón, de transición de primera infancia. Para la recolección de la información, privilegié inicialmente una revisión documental de los instrumentos institucionales como el PEI, las planeaciones de ambos docentes, de primera infancia y la maestra de grado de transición, al igual que el diario pedagógico de la maestra. Además, se le realizó a la maestra una entrevista semiestructurada con la que se pretendía acercarse a las nociones que tiene con relación a las transiciones educativas, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que este era mi espacio de práctica, se generó una matriz de observación donde fue registrando mi diario de campo lo que iba ocurriendo en el acompañamiento en el aula con la maestra, los niños y las niñas. Podemos observar en los pantallazos, en la imagen, en una imagen, tenemos las planeaciones que realicé pues durante el proceso de las transiciones y la observación donde los niños están jugando. Las consideraciones éticas para poder realizar toda la recolección de la información, se les hizo a los niños un consentimiento informado para participar en del proceso, a sus padres una autorización. Por supuesto, para la maestra se llenó un formato de consentimiento informado. Además de los consentimientos previos, aceptación de participación, que la información adquirida fuera solamente utilizada para el proceso de dicha investigación. Que la formación sujeta debiera de ser clara, completa, puntual, asequible. Podemos observar los pantallazos donde está el consentimiento informado a los padres de familia, el consentimiento informado a la maestra de grado de transición y a los niños de grado de transición. A partir de ahí se hizo un análisis abierto donde se fue generando una tabla para ir recogiendo los elementos de la triangulación de los instrumentos, donde surgieron categorías como infancias, ambientes educativos. Además se tenían unas categorías teóricas que se construyeron desde el marco teórico. Estas son infancias, transiciones educativas, prácticas educativas, interacciones entre los niños y la maestra de grado de transición. Las infancias se asumen como una construcción histórica, social y cultural, ya que para comprender a los niños hay que reconocer el contexto, la sociedad y la cultura que los permea. Actualmente a los niños se les reconoce en la sociedad como miembros activos que tienen voz, que comprenden y acogen ese contexto específico en el que se desenvuelven.
Dentro de la investigación se puede evidenciar que la práctica educativa es una práctica social que, que lleva implícito la evolución de la personalidad de los sujetos que reciben la influencia en el contexto donde ésta se materializa, esencialmente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Depende de múltiples factores, pero esencialmente de los de carácter legal, contextual, de las condiciones tales como los recursos curriculares disponibles, tiempo, relaciones entre los sujetos implicados y las cualidades del maestro, maestra. Con relación a las estrategias pedagógicas que se utilizan con los niños que apenas ingresan al grado de transición para favorecer su adaptación y desarrollo, se evidenció que en ocasiones la docente reconoce que sus estudiantes necesitan un apoyo adicional, más dinámico, y los estudiantes se interesan por desarrollar cada una de estas y lo más importante, la adaptación al nuevo contexto escolar, porque eso es lo que hacemos en el programa con las actividades que realizamos durante el proceso de las transiciones, ¿cierto? Generar un acercamiento de los niños al contexto educativo, ya que los niños pues, de la zona rural, ellos todo el tiempo están con la mamá en la casa, ellos lo único que en sí realizan es que asisten al programa Buen Comienzo un día a la semana, a 8 días, entonces realmente también es muy poco. Bueno, también conclusiones. Algunas conclusiones de trabajo investigativo son la articulación pedagógica y didáctica entre el grado de transición y el programa de primera infancia. Es muy importante que ambos docentes se dialoguen, ¿cierto? Que se pongan de acuerdo para las actividades, porque eso no se veía mucho. Siempre el docente de primera infancia llevaba las actividades, realizaba una pasantía de llevar al niño para que compartiera un espacio con los niños de grado de transición, para que jugara con ellos, para que identificara los útiles y de la metodología que la profe tenía, pero de parte de la escuela no se tenía como esa actividad, entonces es muy importante. El maestro conozca más acerca de los procesos que se adelantan desde la primera infancia, por el ICBF. Y es muy importante que ambos, ¿cierto? El docente de primera infancia conozca el proceso que se tiene en la escuela, porque eso se desconoce, o sea, nosotros como agentes educativos docentes realmente no sabemos qué es lo que la profe hace o qué es lo que ella adelanta con los niños que apenas están ingresando al grado de transición. Igualmente ellos tampoco conocen lo que se hace dentro del programa, cuáles son las políticas que tiene el ICBF para hacer unas transiciones educativas y que sean ciertas, efectivas. Relación entre el ICBF y las instituciones educativas, ¿cierto? Que haya participación, que asistan a capacitación, que desde el programa se busque también la alianza con el rector, con los docentes, ¿cierto? Con todo el personal de la institución. Herramientas para el desarrollo de las actividades. Los niños, y eso pues lo identifiqué durante mi práctica pedagógica, que los niños no tienen o sea, los elementos, las herramientas para trabajar en el grado de transición. Entonces ellos deben de trabajar con lo que trabajan los niños de grado primero, ¿cierto? Un cuadernito y prácticamente es como si estuvieran en primero. Formación de maestros en ambos procesos. Ya antes lo había mencionado, es importante que ambos se capaciten y conozcan los procesos que se hacen desde el ICBF y desde las instituciones educativas, que sería desde el Ministerio de Educación. Y una ruta a seguir para propiciar ambientes convenientes. Es muy importante que todos dos fueran encaminados por el mismo proceso, ¿cierto? Por una misma línea para que el trabajo fuera más efectivo. Bueno, sugiero algunas recomendaciones al proceso de tránsito de las instituciones educativas y otros estudios. Es importante seguir generando procesos de investigación en torno a lo que es el tránsito, la modalidad familiar, jardín y prejardín, a la transición hacia el grado mismo de transición. Por eso es que las investigaciones también están centradas tanto desde la transición al grado primero. Es como ese paso de nivel a otro, además de seguir ahogando sobre la concesión que tienen los maestros sobre infancia. No se logró profundizar mucho sobre esa categoría de las prácticas educativas. Entonces, pues me recomiendo sugerir, ¿cierto?
que también se generen investigaciones que también posibiliten seguir reflexionando sobre esto. Bueno, les voy a contar acerca de los retos. Retos muchos. Primero que todos, cambios que se hicieron en el proceso debido a la pandemia. Pues eso fue algo que nos afectó a todos y fue muy duro porque pues, yo tengo experiencia, pero no como docente directo en el aula. Entonces, para yo entrar a hacer mi práctica, la estaba esperando con mucha ilusión. Solamente me tocó hacer unos pocos meses y ahí mismo la pandemia, entonces me tocó virtual, era muy difícil porque los niños del campo no cuentan con un computador, conexión a internet, no tienen datos, no tienen celular, entonces siempre era muy difícil. Entonces, pues siempre se dificultó. También cambios que se tuvieron que hacer desde el mismo proceso de investigación, como en la pregunta, en el problema, pues debido a esto, ya que me tenía que enfocar mucho por esa parte y la observación ya tenía que ser desde ahí, ¿cierto? Trabajar, también uno de los retos fue de que después de que empezamos nuevamente a ir a la institución a hacer mi práctica, la profe enfermó, entonces los niños se quedaron sin profesora y y el rector, perdón, me sugirió que si le podía colaborar con los niños mi día de práctica, con todos, desde el grado de transición hasta quinto. Y pues para mí fue un reto porque nunca lo había hecho, ya era organizar talleres y pues fue también una experiencia muy bonita y me siento muy feliz pues por haberla hecho. También pienso pues trabajar y estudiar, también fue un reto para mí porque cuando estudié en la normal o en mi bachillerato solamente era estudiar. Ahora era trabajar, estudiar, me levantaba, me tenía que ir a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche de vereda, ponerme a estudiar, siempre se dificultaba un poco, pero pues, el que tiene ganas lo hace, ¿cierto? También los cambios que se realizaron, ya lo dije, ¿cierto? En investigación, esto generó pues de estos cambios, pero me ayudó mucho. Bueno, los referentes bibliográficos, los que les estoy mostrando en este momento, son los que más mencioné en la presentación y que aportaron mucho, mucho a mi investigación. Bueno, me gustaría darle las gracias principalmente a la Universidad de Antioquia, pues por la oportunidad de pertenecer a la comunidad educativa. Es un orgullo haber pues, hecho parte o hacer parte de la Universidad de Antioquia. A mi profesora Margarita, pues que es mi asesora, me colaboró mucho, pues, no, muy agradecido con ella. A la profesora Paola, de la coordinadora de la licenciatura en educación básica primaria, ya que ella me apoyó mucho, me sugirió mucho en el proyecto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y pues por hacer parte de este bonito proceso. Muchas gracias. Muy bien, Julio César, mil gracias por exponer tu camino, que yo creo que también transiciones las vivimos los seres humanos en distintos momentos y el ejercicio que nos cuentas hacia el final también tenía que ver con las transiciones, ¿cierto? Esos procesos que tú nombras adaptativos y ejercicios. Me quedo con la idea del cuidado de los niños y las niñas y con la idea de infancia que se cruza en ese proceso de cuidado y esa exploración de comunicaciones, de interacciones entre modos de trabajo, instituciones y personas a cargo de ese cuidado. Bueno, ahí nos quedamos, seguimos entonces a escuchar al trabajo de Inés Cristina, que fue asesorada por la profesora María Paulina Mejía. Adelante, Inés. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Inicialmente quiero agradecer por este espacio tan bonito que nos congrega a la escucha, a esta socialización de experiencias investigativas y a la resonancia que ustedes nos van a donar de cada una de ellas. Quien les habla, Inés Cristina Rendón Arroyave, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria sede La Pintada. Mi trabajo investigativo está fundamentado sobre las representaciones de algunos estudiantes extra edad sobre ese vínculo que establecen con sus maestros y con el saber que ellos les enseñan. Mi maestra asesora, quien me orientó con mucho amor, con mucha entrega y profesionalismo, María Paulina Mejía Correa. La siguiente, por favor. Bueno, geográficamente el municipio donde realicé mi propuesta investigativa
es Fredonia, Antioquia, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. Y el contexto educativo está situado en la institución educativa Escuela Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez, en la sede Alicia Díez. Allí específicamente con el grupo de aceleración del aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, la vivencia. Quise retomar en esta parte una frase muy bonita del gran pedagogo Freire, que nos lleva a pensar en la importancia de la investigación y cómo muchas veces como maestros debemos tener presentes, inquietarnos, indagarnos sobre todos esos sucesos y acontecimientos que suceden en la escuela con los niños y las niñas, y cómo a través de ello podemos aprender y fortalecernos día a día como docentes en nuestro ejercicio educativo y pedagógico. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. La siguiente, por favor. Bueno, la experiencia en el centro de práctica. Pensar en este aspecto me llevó a retomar años atrás en la institución educativa Escuela Normal Superior, dado que pude tener la gran posibilidad de realizar allí mis estudios en el grado 10º y 11 y posteriormente también en recibir mi formación como maestra normalista en el programa de formación complementaria. Pasados unos años y específicamente en el año 2019, tuve el gran privilegio de volver nuevamente a esta institución gracias también a la licenciatura en Educación Básica Primaria. En los cursos que veíamos y las diferentes actividades que nos proponían en matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales, me permitieron llegar nuevamente a la institución, a acompañar procesos, a fortalecer momentos pedagógicos con los niños y niñas, y fue específicamente en el grupo de aceleración del aprendizaje. La acogida que recibí de estos niños, de estas niñas y de la maestra formadora quien acompañó allí mi proceso fue muy bonito, lo cual fortaleció entre nosotros como esos lazos de amistad, de confianza y sobre todo de aprendizaje mutuo. La siguiente, por favor. Bueno, el poder estar en este encuentro pedagógico con los niños y niñas, pude tener la posibilidad de ir identificando ciertos aspectos que de una u otra manera me inquietaban y que podían también influir en el aprendizaje de los niños, en su relacionamiento con otros compañeros, con otros maestros, pero también sobre el aprendizaje que ellos estaban recibiendo y sobre ese saber que estaban pues fortaleciendo día a día. Eran aspectos desde el ámbito educativo. Allí podía ver cómo la maestra del grupo de aceleración del aprendizaje era una maestra que tenía que tener bajo su manga varias estrategias lúdicas, pedagógicas que permitieran a estos niños con esas características de extra edad tener un aprendizaje más ameno y más significativo. Pero en esa parte educativa también pude ver cómo estos niños tenían como sentimientos de frustración, de tristeza, dado que se sentían frustrados por estar en un grupo con una edad avanzada y no poder estar en el aula regular con los demás niños y niñas. Y en la parte económica eran también muchísimos aspectos que los niños me manifestaban que vivían situaciones que de una u otra manera también afectaban como esa parte de ellos de convivencia y de estabilidad dentro de la escuela. Bueno, la siguiente, por favor. Todas estas características que encontré y estas situaciones me llevaron entonces a pensar en esa gran pregunta. La siguiente, por favor. Entonces fue así como se pudo pensar en cuáles eran esas representaciones que algunos estudiantes de extra edad tenían sobre ese vínculo y que establecían con esos maestros y maestras y esa relación que tenían también con el saber en esa institución educativa. La siguiente, por favor. Entonces, para iniciar con este gran
proceso, caminar en la investigación, se pensó en ese objetivo general que iba a ser como la brújula de esta investigación, el cual es el siguiente. Comprender cuáles eran esas representaciones que estos niños y niñas en extraedad tenían sobre ese vínculo con sus profesores y cómo esto también de una u otra manera tenía una relación con el saber de estos chicos y chicas. La siguiente, por favor. Bueno, para lograr también este gran objetivo era necesario caminar y dar pasos por algunos objetivos específicos que nos iban a ayudar y a orientar como en esa ruta a seguir. Entonces se precisó en identificar esas representaciones que tenían estos estudiantes de extra edad, posteriormente analizar esas representaciones y finalmente poder presentar esas tendencias que fueron encontradas desde esas representaciones de los estudiantes extra edad con el vínculo que establecían con sus maestros y con el saber que iban fortaleciendo en el momento pedagógico en el aula. La siguiente, por favor. Bueno, entonces se realizó un estudio riguroso de estas investigaciones que a nivel nacional, ¿cierto? En el contexto nacional en Colombia y en el contexto local, específicamente en algunos municipios de Antioquia, tuvieran relación con estos estudiantes extra edad, pero que a su vez también tuvieran relación con el saber. Algunos de ellos permitieron estudiarlos, analizarlos, pero también permitieron encontrar que no había un estudio que se fundamentara en ese vínculo con el maestro y cómo influía esto en el aprendizaje y en el saber de los niños y niñas. Entonces fue en este momento cuando se reafirmó aún más la necesidad de continuar con este proceso de investigación. Para fortalecer el proceso investigativo se contó también con el marco teórico, con tres aspectos muy importantes, como lo era extraedad e infancia. Extraedad porque eran niños y niñas pues que a nivel personal contaban con un desfase en esa edad promedio para estar en el aula pues con los niños y niñas de su edad y en el grado pues ideal que debían estar. Pero en esta búsqueda, en este estudio, también se encontró que teóricamente no habían muchas fuentes que se acercaran como a esa terminología de extra edad y desde lo actual que vivimos en nuestras comunidades educativas. El MEN ha sido pues como a nivel de Colombia esa fuente teórica que establecen que esa extra edad es como ese desfase que hay en la edad y el grado de los niños y niñas. Un niño que tenga 7 años debería estar en primero, pues entre 6 y 7 años debería estar en el grado primero, pero vemos como un niño en nuestra edad puede tener 9 o 10 años y estar en el grado primero. Bueno, el otro de los aspectos es la infancia y las relaciones pedagógicas. Muy importante, aprendí mucho de la maestra Frigerio y ella me enseñó que esas relaciones pedagógicas son un encuentro entre extranjeros que deben descubrirse en el reconocimiento y el respeto. Nosotros no conocemos a los niños no nos conocen a nosotros. Entonces es un caminar que debe ir de la mano, donde debemos estar en un mismo nivel, en la escuela, en el acto pedagógico, que nos permita desde el respeto hacia el otro encontrarnos y fortalecer esos aspectos académicos, esos aspectos emocionales y de aprendizaje. Y el otro aspecto, las representaciones sociales son fundamentales, dado que en la escuela como centro educativo encontramos a nivel individual y social todo ese tipo de estereotipos, creencias, afirmaciones y valores que se pueden tejer y fortalecer allí en este espacio. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología. Fundamental cuando estábamos en esta parte de la metodología pensar en los niños y niñas porque ellos eran la fuente de saber, ellos iban a ser los que me iban a enseñar y los que me iban a dar a conocer en esta investigación esa respuesta de ese interrogante que tenía. Para ello, el paradigma más ideal para mi investigación fue el cualitativo, dado que este paradigma ese paradigma se referencia a esa interpretación de esos hechos reales y de esas experiencias que los mismos niños y niñas me iban a mostrar.
porque ellos fueron los que me dijeron, esta es la manera como estamos aprendiendo y estos son los maestros que tenemos. Y el enfoque fue el hermenéutico, porque era esa naturaleza de esa realidad social que había en la escuela de estos niños, era lo que ellos estaban viviendo y fue a partir de ello de lo que yo pude aprender. La siguiente, por favor. Bueno, en el método de investigación se pensó en la entrevista semiestructurada. Fue un momento de la investigación muy bonito en el cual aún más pude aprender de los niños y las niñas, dado que fue necesario reformular esas preguntas que me iban a orientar ese proceso y ese encuentro con los estudiantes. En una prueba piloto, llamándolo de ese modo, pude ver que esas preguntas orientadoras no eran como las ideales para que los niños y niñas estuvieran cómodos, estuvieran tranquilos y que hubiera como un ambiente cálido y de confianza. Entonces fue a partir de eso que los niños me mostraron la necesidad de reformularlas y fue un momento muy bonito en el cual se pudo consolidar nuevamente esas preguntas orientadoras y donde se pudo pensar también en un espacio en que los niños estuvieran agradables y tranquilos y seguros de ese momento que estábamos teniendo. Entonces fue así como se ideó aplicar esta entrevista desde un picnic literario. Este picnic literario fue ambientado pensando pues en los niños, en que ellos se sintieran tranquilos, felices, cómodos, y también se dividió en 3 momentos. Un primer momento inició con el cuento de la profesora Rosaura, un cuento maravilloso que también hace referencia a ese vínculo entre la maestra, los niños y la manera como ellos aprendían. Entonces, a partir de este se dio pie como para la primera conversación con esas preguntas orientadoras con los niños y niñas. También en el segundo momento estuvo la cesta de las emociones. Nos encanta comer dulces, no me gustan las frutas, entonces, ¿qué les encantaban? ¿Qué les gustaban de cuando aprendían, de sus maestros? Que también dio pie para continuar con esas preguntas orientadoras. Y finalmente, el maestro ideal. Aquí los niños y niñas pudieron tener un momento de creatividad, de encuentro con el arte, con el juego. Allí dibujaron a su maestro ideal, cómo lo soñaban, cómo lo ideaban y me pudieron compartir esa experiencia tan bonita que también dio pie para esa conversación a partir de todas esas preguntas orientadoras. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de todas estas conversaciones con los niños y niñas, se dio pie a hacer un análisis detallado de cada una de esas entrevistas, lo cual me permitió conceptualizar algunos aspectos muy importantes, pero sobre todo encontrar 3 grandes categorías. Inicialmente, tacto pedagógico, fundamental en el encuentro pedagógico y educativo con los niños y las niñas. Aquí Garzón nos habla de que existe una relación directa entre la buena actitud de los docentes basada en el respeto y la cordialidad a sus alumnos y el proceso de aprendizaje. Acá uno de los estudiantes decía, bueno, ella era la profe de aceleración porque la recuerda con cariño, porque me ha tenido mucha paciencia y me ha enseñado mucho. En esta parte del tacto pedagógico fue hermoso porque los niños decían que les agradaba y que aprendían muy fácil cuando les enseñaban con amor, cuando la profe les demostraba cariño, cuando les tenía paciencia. Fue algo que ellos resaltaron muchísimo, pero como también cuando la maestra no tenía ese tacto para de pronto hacerle una sugerencia, una recomendación al niño, también afectaba en ellos en ese proceso de aprendizaje y de fortalecimiento del saber. Bueno, la otra gran categoría fueron las estrategias pedagógicas. Los niños y niñas dieron cuenta de que les gustan que los maestros salgan de la monotonía, que estén constantemente con diversas actividades lúdicas que les permitan aprender, que les permitan compartir, cooperar, que haya un aprendizaje colaborativo. Acá cité a Frigerio: cuando un niño juega, cambia su posición interna, puede dominar aquello por lo que estaba dominado, puede pasar de una posición de sometimiento a una posición de emancipación, puede pasar de la dependencia a la autonomía. Para ellos, de todas las actividades, la que más les llamaba la atención y con la que más afinidad tenían como para fortalecer ese aprendizaje y ese saber era el juego.
cuando las profesoras explican y cuando enseñan con juegos, cuando me ponen a pintar y a escribir. Y la otra gran categoría, relación con el saber. Wolf nos habla de que esa educación se debe forjar en esa relación donde el educador posibilite a todos los niños y niñas ese derecho individual a aprender y autorregularse en ese momento pedagógico. Entonces, muy importante porque los mismos niños me dieron a conocer de que ellos tienen presente esa manera como ellos aprenden, ese nivel y ese ritmo en el que ellos van aprendiendo. Nos saca a leer, a escribir, a sumar, pero me demoro un poquito para aprender. ¿Por qué cree que le da un poquito de dificultad a aprender? ¿Qué puede pasar ahí para no aprender fácil? Porque uno no aprende ligero. Esas fueron algunos fragmenticos que pude retomar también como de las entrevistas que tuve con los niños y que quise compartir con ustedes. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en las reflexiones finales, la principal y mayor reflexión que pude tener a nivel personal es que debemos estar en el mismo nivel de los niños y debemos de permitirnos aprender de todo lo que ellos nos enseñan. Ellos con un gesto, con una mirada, con una actitud, con la disposición en la clase, nos están enseñando constantemente muchas cosas, pero también nos están muchas veces por medio de todo este tipo de acciones demostrando todo lo que les puede estar sucediendo a ellos. Entonces, para que los estudiantes tengan una mejor relación con el saber, es necesario que los maestros tengamos tacto pedagógico, que tengamos paciencia, que hayan esos gestos de reconocimiento del estudiante, que tengamos muchas estrategias de enseñanza que posibiliten a estos niños y niñas una buena relación con el saber. Bueno, los estudiantes también prefieren desmedidamente que los maestros tengan muchas estrategias de enseñanzas lúdicas, que no seamos monótonos y lleguemos al encuentro pedagógico con las mismas actividades. Y particularmente esto sucede en el grupo de aceleración del aprendizaje con estos niños y niñas en extra que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la relación con el saber, también pude concluir que los niños en extra edad identifican cuando los maestros son impacientes, cuando tienen tonos de voz fuerte al corregirlo, ¿cierto? Y que en cierto modo todo este tipo de actuaciones y de comportamientos del maestro pueden generar en el niño como una actitud reacia, una actitud también como de resistencia y que en cierto modo puede llegar hasta el punto en que el niño tiende a sentir apatía o aburrimiento por un área que de pronto en algún momento fue de mucho agrado para él. Bueno, también se recomienda continuar realizando estudios, investigaciones que permitan fortalecer en los docentes estos aspectos y estos pilares tan fundamentales de lo que es el ser, el hacer y el saber, porque son tres palabritas que tienen un gran significado y que deben estar muy presentes como en ese perfil docente, las cuales pueden llevar a que haya un gran encuentro pedagógico, pero que también llevan a que esté ahí presente esa parte humana, esa parte del tacto, que los niños y niñas recalcan que necesitan como con tanta ansiedad y tanta necesidad. Y los maestros tenemos que ir más allá de calificar o reprimir un comportamiento inadecuado, a conocer un poco de esas realidades de los estudiantes. Nuestros niños y niñas son nuestra materia prima y ellos son seres humanos que necesitan afecto, que necesitan cariño, que necesitan reconocimiento, porque dentro de cada uno de estos niños hay un mundo muy diverso, muy diferente y muchas situaciones que están influyendo dentro de ese momento pedagógico y que es muy importante que como maestro se tenga un reconocimiento de todas estas situaciones que suceden en cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, los maestros debemos ir, a nivel personal, considero que es muy importante de que continuemos en ese ejercicio de dejarnos enseñar por estos niños y por estas niñas. Es importante de que los escuchemos porque ellos son una gran fuente de saber.
Bueno, esta experiencia investigativa me permitió conocer un poco más a las niñas y los niños. Además, me llevó también a repensar cómo deben ser los actos pedagógicos en la escuela, los cuales deben estar fundamentados desde ese vínculo afectivo entre el maestro y el estudiante. La siguiente, por favor. Y para finalizar, quiero compartirles esta frase. Antes que hacer énfasis en contenidos y saberes, la educación debería priorizar la relación de los sujetos con ambos. Frigerio 2018. Y la última, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, Inés, un trayecto muy interesante, muy movilizador. Solo quedaría como para el ejercicio ahora que abramos esa categoría de esta edad y lo que hay detrás de esa categoría o lo que está debajo en el sustrato de la categoría que precisamente establece un deber ser y que creo que tu trabajo interroga. Para que hablemos un poco más de esa categoría ahora. Vamos a seguir entonces escuchando al equipo de Juliana, Luisa y Valeria contándonos este ejercicio de preguntarse sobre la sexualidad en la primera infancia. Buenas tardes a todas y todos. Nosotras somos Valeria. Hola, buenas tardes, Luisa y Juliana. Y bueno, agradecerles estar aquí, este espacio. Queremos iniciar moviéndonos un poco con unas palabras de Ando Furmantel. Y dice, correr el riesgo de la infancia es no olvidar nunca que fuimos niños. Esta observación parece tan simple. Le damos la espalda a nuestra infancia, la recordamos para enterrarla mejor en un pasado caduco. Volver a ella es ingresar en el mundo de la decepción, pero también del asombro que solo existe allí. Aún cuando se encuentra fuera de la memoria, esa infancia no cesa de regresar a nosotros, impregnando nuestra vida con una lluvia de verano fugitivo. Bueno, ya un poco movidos con esta palabra, queremos dar inicio a la presentación de nuestro trabajo de grado que tiene por nombre Sexualidad en Primera Infancia, contribuciones a un debate necesario para la formación y práctica de los maestros y maestras en educación infantil. Nosotros queremos iniciar, la próxima por favor, nosotras queremos iniciar contándoles, compartiéndoles cómo surge ese interés y esta pregunta por la sexualidad. Inicialmente, nosotros nos proponemos una reflexión acerca del lugar que tiene la sexualidad infantil en la sociedad actual y conversamos y reflexionamos que en ella normalmente está prevalecido en una postura de censura y de negación, y esto manifestado en actitudes de rechazo, de evasión y omisión. Nos parece que estas actitudes conforman unas formas en las que las generaciones adultas nos relacionamos y reconocemos a los niños y las niñas. Pero también, como en contraparte a esta situación, reconocemos que hay situaciones en las que la sexualidad se presenta como sin ningún tipo de límites, esto como característica de la sociedad actual en la que la información circula de una forma prácticamente irrestricta, y esta información puede llegar a los niños y las niñas de una manera muy fácil. También pues esta pregunta surgía por indagar, por ese interés por indagar sobre la inclusión de la sexualidad al interior de los escenarios formativos y pues como trayendo toda nuestra experiencia como maestras en formación y todas nuestras experiencias de práctica. Nosotros pues como en estas conversaciones y en estas indagaciones vemos cómo la sexualidad preserva este lugar de tabú y que cuando se le aborda en los escenarios formativos se le hace desde unos caracteres biológicos e higienistas, dejando de lado aspectos de lo subjetivo y social que a nosotros nos parece que son muy importantes, complejizar lo que tiene que ver con la sexualidad en relación como a estos aspectos, que también se admitan, que también se incluyan. Y además, como efecto de la revisión de investigaciones y de búsquedas que precedían las nuestras,
encontramos que las intervenciones que se han hecho con los niños y las niñas han estado muy del lado de la prevención, por esto de prevenir, de restituir derechos ante problemáticas como lo son el abuso, la explotación sexual, la prostitución, y estos son asuntos que consideramos de suma urgencia e importancia, pero que nos parece que la sexualidad infantil va mucho más allá y no se agota pues como solo en esto. Entonces nosotros nos amparamos pues como en una concepción de la sexualidad como un asunto relacional en el que se pone en juego la subjetividad, de ahí que no es exclusiva de la vida adulta y de la adolescencia, y que se trate de una dimensión que nos concierne a quienes nos ocupamos de la educación de los niños y las niñas. Pues teniendo como estos elementos de justificación, nosotros emprendimos pues como estos registros de exploración por donde nos íbamos a ir. La siguiente, por favor. Estos son nuestros objetivos. Uno de ellos encaminado pues a reconocer los modos de significación que los niños y niñas producen sobre la sexualidad, y otro encaminado a reflexionar en torno a los efectos subjetivos que surgen en nosotras, las maestras, cuando presenciamos, cuando asistimos a algo de las manifestaciones de los niños y las niñas. De allí entonces, por favor, la siguiente, parten estos dos registros de exploración, uno encaminado entonces a, como lo dije, reconocer esas significaciones de los niños, esas voces, esas palabras que dicen sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre la forma como se conciben como mujeres o como hombres. Bueno, de eso le hablaremos un poco más posteriormente. Y el otro registro de exploración sobre las movilizaciones subjetivas de nosotras, las maestras investigadoras, lo que dejaba pues como por sentado que nosotras, además de investigadoras, éramos sujeto y objeto de investigación. Nuestra investigación se inscribe entonces en el paradigma cualitativo, en la modalidad narrativa, por esto de recoger las voces de los niños y con un enfoque autoetnográfico. Por esto de que íbamos a indagar sobre las producciones también propias. Siguiente, por favor. Ya como para finalizar, esta es la pregunta que está de manera transversal a lo largo de toda nuestra investigación: de qué manera incide la subjetividad del maestro, de la maestra, en su práctica al momento de escuchar las significaciones que expresan los niños y las niñas sobre la sexualidad. Y ahora queremos compartirles un poquito cuáles fueron esas reflexiones que se produjeron y esos hallazgos. ¿Pasas la siguiente, por favor? Bueno, entonces vamos a contarles un poquito sobre los detalles del camino transitado. Nosotros desarrollamos las planeaciones en una institución que se llama HOLS, con los grupos C18 y C19, el cual lo comprenden niños que están entre los 4 y los 6 años. Decidimos elegir esta institución debido al modelo pedagógico tan flexible que tiene y porque sabíamos que por los objetivos de nuestro proyecto quizás desarrollarlo en otro lugar iba a traer ciertas resistencias por parte de la institución. Entonces, bueno, pues con la siguiente. Llevamos a cabo en total 5 encuentros con unos temas previamente seleccionados y alrededor de los cuales nos pensamos ciertas dinámicas y actividades que más que... Pasa la siguiente diapositiva, por favor. Que más que, digamos, tuvieran un orden muy estricto de planeación, lo que buscaban era provocar a los niños a que nos compartieran, a que hicieran preguntas, a que hablaran, a que se movilizaran sobre distintos asuntos sobre la sexualidad. Entonces, bueno, las planeaciones constaban de cuentos, de puestas de juego de roles, bueno, de obras de teatro, de muchas actividades que provocaran a los niños. Me pasas la siguiente. Bueno, ahí están como descritas los temas que elegimos. Ahora les voy a hablar un poquito de a dónde nos llevó el camino. Entonces, pasas la siguiente, por favor. Todo esto que les acabo de mencionar nos permitió estructurar varias categorías de análisis en las que ponemos a conversar sobre todo 3 asuntos importantes.
El primero es lo que exponemos en el marco teórico, los segundos son las voces de los niños y las niñas que quedaron registradas en nuestros diarios de campo, y los análisis que logramos plasmar con base a los dos asuntos que les acabo de mencionar. Entonces yo les voy a contar más o menos a grandes rasgos esos resultados, esos análisis que logramos extraer de cada una de las categorías que están pues, viendo en la presentación. Entonces, como que en primer lugar es importante resaltar que observamos y reconocimos cómo los niños pueden representar su cuerpo a través de esas palabras, de esos discursos que les vienen del otro. Y que en esta medida consideramos como de suma importancia esa labor que tiene el maestro a la hora de dirigirse hacia los niños y niñas, ya que vemos como una palabra puede resultar habilitante o deshabilitante para los niños. Entonces es como esa importancia de nuestra labor como maestras, elegir con precaución, con sumo cuidado, cómo nos dirigimos al otro, porque digamos que eso viene a constituirlo como sujeto. Bueno, también vimos cómo los niños hacen una distribución del mundo en términos sexuados. Entonces ellos identifican ciertas características, cualidades, rasgos que pertenecen a lo masculino y a lo masculino, y a lo femenino, perdón. Y que si bien hay unas características y rasgos que suelen transitar entre uno y otro género, hay otras que son innegociables para ellos. Y resaltamos también en este punto que es importante que los niños hagan esta distribución porque permite que ellos tengan cierto orden y bueno, que no, sí, o sea, que tengan cierto orden y que puedan saber con precisión qué es lo que pertenece a uno u otro género. Y bueno, sabemos que todas estas representaciones, ideas que ellos tienen sobre lo masculino y lo femenino, está también cargada de esos discursos que le vienen del otro, del momento histórico propio, en el cual estamos viviendo, y que bueno, todo eso al niño le entra a ser parte, pero él también hace elecciones de cuáles son esas características o rasgos que le atribuye a uno u otro género. Bueno, también exploramos un poquito y reconocimos cuáles son esas características que los niños atribuyen a la maternidad y a la paternidad, reconociendo que las que hacen referencia a la maternidad son más explícitas, son más numerosas, y bueno, digamos que con la maternidad vimos cómo el niño lo asocia a tareas a asuntos como el cuidado, la protección, y resaltamos algo muy importante, y es que esta función materna no se agota en el cuidado de un organismo, sino que los niños también le dan a esa función materna una carga afectiva. Y con relación a la paternidad, vimos cómo estos roles que cumple el padre están asociados a espacios de diversión y de juego. Bueno, también creo que puedes pasar a la siguiente, para que se puedan visualizar las otras categorías. Bueno, también pudimos constatar en el encuentro con los niños que, pese a que hay una mirada tradicionalista sobre que el mundo afectivo o el mundo de los afectos pertenece solo a la adultez, en los niños también es posible visibilizar eso. Lo que digamos que constata que la sexualidad infantil existe, y bueno, esto se pone de manifiesto en las expresiones que ellos tienen, en las experiencias que nos narran, porque si bien digamos que los niños no dicen de forma muy específica una idea sobre el amor, lo recurren a símbolos, a experiencias para contarnos historias sobre que ellos también se han enamorado, sobre que ellos también viven distintas situaciones que hacen parte de la vida amorosa. Bueno, entonces es como importante reconocer que el mundo de los afectos no es exclusivo de la adultez, sino que también los niños tienen y viven su sexualidad desde temprana edad. Bueno, también pudimos reconocer que los padres son ese vínculo ese objeto de amor preciado para los niños y las niñas, porque en muchas de las actividades y de las dinámicas ellos expresaban como ese amor desmedido hacia ellos, y nos parece importante traerlo en las categorías porque era algo que fue una situación que se repetía. Bueno, también algo muy importante que retomamos en las categorías es que las manifestaciones de goce constituyen un abanico muy amplio y no se reducen a aquellas que involucran a las zonas erógenas del cuerpo. Entonces hablamos del goce de ver y de ser visto, por ejemplo, los niños que usaban disfraces,
del goce con la palabra, y bueno, también durante los encuentros pudimos observar cómo los niños y las niñas disfrutaban al repetir ciertas acciones o incluso ciertas palabras. Entonces, como les decía, no es solo el goce que se vive a través de las zonas erógenas, sino que implica muchos más asuntos y es algo que es mucho más amplio. Bueno, y finalmente, otra de las categorías, hablamos de las teorías infantiles sobre el nacimiento, donde reconocemos que para una de las preguntas fundantes de los niños es sobre el origen. Y bueno, por medio de una actividad dividimos las expresiones de los niños en dos vertientes, unas cientificistas y las otras fantasiosas. Entonces vimos como hay niños que tienen todo este discurso de la biología, de la teoría, y que lo expresan a la hora de dar cuenta sobre cómo llegaron al mundo, y hay niños que, por ejemplo, traen teorías que vinieron de una estrella, y que, bueno, también resaltamos que ellos se sienten cómodos con esas respuestas que dan, y que aún no hay una pregunta sobre el acto sexual, pues de acuerdo a lo que observamos. Y también vimos cómo el amor resulta un recurso simbólico importante también para explicar ese surgimiento de la vida. Bueno, ahorita les compartimos unos pequeños fragmentos de voces de los niños. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, Lu estuvo compartiendo un poco de, pues, como de esos resultados que tuvimos en ese primer registro de exploración, que como Val nos contaba al inicio, giraba pues como en torno a las significaciones que los niños y niñas hacían alrededor de la sexualidad. Yo voy a contarles pues como a grandes rasgos cuáles fueron como a dónde nos llevó el camino en ese segundo registro de exploración, que bueno, también lo que hicimos pues como en el trabajo de grado, al titular también como los apartados, fue como nombrarlo a partir de un camino que hemos transitado pues por un ratico largo, y bueno, en primer lugar, como que nosotras encontramos que la movilización subjetiva, pues en relación con este segundo registro de exploración, la movilización subjetiva por excelencia fue que nuestro interés se encauzó principalmente en escuchar las voces de los niños y niñas. Como que en principio nosotras pretendíamos que el objetivo principal era como ver cuáles eran nuestras respuestas, cuáles eran nuestras reacciones, pero luego cuando fuimos a los diarios de campo que cada una elaboró, nos dimos cuenta que toda la fuerza estuvo en escuchar y en poner allí lo que habían dicho los niños y las niñas. Sin embargo, pues como que el interés sobre nosotras mismas no desapareció, solo que esa reflexión se dio como en momentos posteriores a los que habíamos pensado inicialmente. Entonces, esos momentos de reflexión se dieron en los seminarios, cuando luego leíamos los diarios de campo, en las conversaciones que teníamos nosotras tres, fue un proceso posterior. Bueno, entonces encontramos acá, como a grandes rasgos, vamos a presentarles como 4 de las reflexiones subjetivas más importantes sobre, pues, que relacionadas como con nuestro sentir. Lo primero fue que pudimos como constatar que las construcciones que a nivel subjetivo hemos construido en torno a la sexualidad, es decir, aquellas ideas y representaciones que tenemos sobre la feminidad, la masculinidad, qué pensamos sobre el cuerpo, qué pensamos sobre la paternidad y la maternidad, sobre los vínculos, la vida afectiva, todo ello, que justamente todas esas construcciones han estado marcadas por nuestras historias de vida, por nuestras historias particulares, especialmente por nuestras historias como mujeres maestras, tiene incidencia altísima en los modos como asistimos al encuentro con los niños y las niñas. Pues estas construcciones subjetivas tienen gran influencia en los modos como
luego también analizamos eso que vivimos con los niños y las niñas y cómo a partir de eso también establecemos unos modos de relación particulares con el cuerpo de los niños y las niñas, y en el encuentro pues cotidiano. Entonces ahí pues decíamos que el maestro sin duda no es sin su historia, sin su recorrido, sin ese bagaje subjetivo y singular que le acompaña en su transitar por la vida. También pues en relación a ello pudimos pues como darnos cuenta que esas construcciones subjetivas se ven muy influenciadas por los discursos contemporáneos y que nosotras pudimos reconocer como especialmente dos discursos, tanto en nuestras ideas como en las voces de los niños, como dos discursos que tienen gran auge en este momento y que se pueden pues leer como en nuestros análisis, en nuestras interpretaciones, que podíamos leerlos también en las expresiones de los niños y las niñas, que son los discursos venidos de las teorías feministas y los discursos provenientes pues como de todo este asunto de la prevención del abuso. Y nos dábamos cuenta que esto tiene pues impactos altos en los modos como percibimos y hacemos la lectura del mundo, ¿cierto? Con eso podíamos nosotras entonces afirmar que somos sujetos históricos. No nos constituimos como sujetos en solitario, sino como lo plasmamos ahí a partir de una realidad histórica que nos atraviesa y las circunstancias particulares de ese momento histórico que tiene pues influencia en nuestros modos de existir. Lo podemos pasar, por favor. La tercera reflexión que tiene que ver mucho con este poema con el que iniciamos la presentación es que el pensar y reflexionar en torno a la sexualidad de las infancias trajo para nosotras un continuo retorno a nuestra propia infancia, sobre todo a rememorar aquellas experiencias de nuestra historia sexuada. Y en este sentido, este camino se convirtió en un camino de revelaciones, como que pudimos ir develando asuntos particulares de nuestra existencia, pudimos reconocer como el porqué de ciertas elecciones, encontrábamos razones para esos modos particulares en los que cada una de nosotras existimos en el mundo como mujeres maestras, porque establecemos ciertos tipos de relación con el saber, con el otro, con nuestro propio cuerpo. Entonces fue pues bueno, un camino bellísimo y con ello pues como que afirmamos que lo infantil no desaparece de la vida adulta y que especialmente con este trabajo, pues con nuestra investigación pudimos darnos cuenta como que la proximidad con los niños y las niñas pareciera constituirse como en ese puente que conduce a los propios recuerdos infantiles. Es como un efecto de la cercanía de los niños y las niñas. Y finalmente, pues como una conclusión general de nuestro trabajo que consideramos de suma importancia, es que pudimos reconocer que la sexualidad infantil es un asunto que debe ser tocado con tacto, con mucha precaución, porque pone en juego elementos de la intimidad, de la privacidad, de la subjetividad, y en ese sentido hay que hacerlo con suma cuidado, con gran responsabilidad, sí, con toda la precaución y el tacto que requieren. Y bueno, ya pues vamos a cerrar como con algunas recomendaciones. La siguiente, porfa. Bueno, entonces de este camino transitado, de este proceso de investigación, surgen entonces como otros nuevos caminos posibles por transitar. Uno de ellos es como esa invitación a sostener espacios que posibiliten una comprensión reflexiva de múltiples asuntos que conciernen a la sexualidad infantil. Y eso sobre todo al interior de los procesos de formación de maestros, que se puedan dar espacios, que se mantengan, que se sostengan estos espacios donde desplegar análisis sobre las representaciones, sobre esas imágenes, esas significaciones que nosotros tenemos sobre la sexualidad y que hemos construido de esa forma tan singular, que podamos reflexionar sobre ellas, porque como lo trajimos pues acá, en definitiva nos van a acompañar en nuestra labor docente.
Y de otro lado, pues en relación ahorita con lo que venían también comentando mis compañeras, también es muy provechoso que se pudieran emprender investigaciones que atiendan al estudio de las implicaciones que tienen algunos discursos contemporáneos enmarcados en las teorías de la diversidad y los estudios de género, sobre todo aquellas investigaciones aquellos discursos que proponen un desdibujamiento de las caracterizaciones en razón de los géneros. ¿Qué impacto, qué incidencia tienen estos discursos al interior de la subjetividad de los maestros, de los niños? Fue algo que nos preguntamos pues como en el proceso de investigación, pero que no hubo lugar pues como de desarrollar como tal en nuestro trabajo porque ya se iba por otro lado. Entonces, estas son como otros caminos posibles que resultaron pues como de nuestras reflexiones y de nuestro transitar. Ya finalmente queremos compartirles pues como unas provocaciones, unas imágenes de este proceso con algunas voces también de los niños. Sí, entonces como les decía Val, puedes pasar, trae algunas fotografías y traemos algunas voces de los niños que los inviten a acercarse a nuestro trabajo y a leerlo. Entonces, quiero buscar un novio que me acompañe al cine, quiero buscar un novio a mi talla. Sé lo que significa el amor porque estoy enamorada de 3 niños. Yo antes, cuando estaba en el cielo, era una estrella y después fui al planeta Tierra, la mamá estaba en el hospital y yo estaba en su barriga. Los seres humanos llegamos al mundo dentro de un meteorito gigante, del cual salimos cuando este choca con el planeta Tierra. A diferencia del meteorito que es gigante, el humano que está adentro es pequeñito, chiquitico. Muchísimas gracias a todos Muchas por la gracias. escucha, por la presencia. Esperemos. Por la vibrante exposición, muchas gracias. Esa emoción puesta en cada relato pone. Yo, entusiasmada con cada historia y con estas también, pues incluso me quedaría pensando que esas otras derivas, pues bien valen la pena pensar qué es lo que nos interroga frente a eso que está establecido, porque siento en los 3 trabajos, voy a poner eso como una apertura para que podamos conversar un poquito más. La idea de que los 3 trabajos de diferente manera, pero están en una misma tensión entre esta relación entre lo subjetivo, lo afectivo y la singularidad, ustedes abordando la pregunta por la sexualidad, por las representaciones de la anterior en el tema de las relaciones de la edad, de los procesos del saber, de la relación con el docente, y la primera en esa elaboración de las transiciones, ¿cierto? De quién cuida, quién acompaña y eso, pero siempre en la tensión entre lo que está establecido y lo que va emergiendo en términos de vínculos. Esa es un poco como la lectura que quiero poner y abrir el ejercicio para conversar con los 3 trabajos, con los 3 trayectos, considerando que nos hablen como de qué fue lo más movilizador. Ya han dicho bastantes cosas, y es de eso movilizador en términos de reto. En el principio Julio los expuso bastante detallado, pero no todos lo han dicho igual. Y con respecto a su propia formación, qué cosas ahí se relacionan con esos retos que tuvieron y que emergió pues de manera en potencia, en elaboración, en horizontes para los procesos mismos que realiza la facultad. Yo diría sobre eso y abriría también el proceso de conversación para los que quieran preguntar, anotar a cada uno de los trabajos. Profe, en lo personal, mucho, ¿cierto? Porque desde mi experiencia como docente de primera infancia y pues llegando a una institución educativa, tengo muchos elementos ya que antes desconocía, ¿cierto? Dentro de mi proceso de investigación me di cuenta de muchas cosas. Primero, de que le tirábamos como la culpa, o en sí yo le tiraba la culpa al docente de transición. Ah, es que el profe no quiere realizar las actividades, no quiere hacernos un acompañamiento, pero no sabía que ellos también tienen unos lineamientos y que trabajan con un PEI, ¿cierto? Y tienen su reglamento allá y tienen unas actividades que son propias para este ejercicio.
Entonces ahora me doy cuenta que, o sea, de pronto los lineamientos son los que no están muy bien establecidos, ¿cierto? Para que haya una articulación de ambos procesos. Entonces ahora me doy cuenta de que sí, pues es realmente lo que ocurre. Y en cuanto para la facultad y para los proyectos de la universidad, pues de que también se tenga como muy en cuenta y se trabaje desde las transiciones, como le digo, desde la modalidad familiar, ya que es un programa que es muy nuevo, que está desde el 2017, 2016, algo así y apenas inició y que hay muy pocas investigaciones en eso. Hay en otros campos, como es en los CDIs, en prejardín y este tipo de otros programas del ICBF, pero que los niños van todo el tiempo allá, están de lunes a viernes en un horario, ¿cierto? Pero realmente la modalidad familiar no, solamente es una vez a la semana, es muy poquito lo que están y este tránsito más que todo también lo ayuda a hacer en la familia. Bueno, con respecto pues como a esa pregunta por los retos, nosotras consideramos que, bueno, haber desarrollado la investigación también en una situación, pues en una condición de, una circunstancia, perdón, mejor, de pandemia, fue difícil la cuestión de los tiempos, las esperas que tuvimos que hacer. Bueno, eso nos representó pues un reto, pero finalmente todo pues pudo llevarse a cabo muy positivamente. Otro reto que nos representó el proceso de investigación también fue el hecho de que éramos sujeto, objeto de la investigación y en un inicio como que pensábamos que la reflexión acerca de nuestro quehacer, pensar, iba a suceder en el momento, pero nos dimos cuenta que en el momento privilegiamos escuchar a los niños y justamente esa reflexión sobre nosotras, esa mirada sobre nosotras, necesitó un momento posterior, como ahorita se los compartimos. Entonces fue como el hecho de encontrarnos con esa realidad que nos planteó la investigación de un poco transformar el quehacer a como lo habíamos pensado. Inés, ¿quisieras referirte a algo de lo que les planteamos? Si no, abrimos un poco ya los micrófonos si quien quiere hacer algún Sí, comentario, una elaboración. Sí, Inés. sí, maestra, muchas gracias. Pues a nivel personal, para mí fue un reto muy grande, dado que inicialmente mi propuesta investigativa estaba enfocada en otro aspecto, como lo era como el juego, como estrategia pedagógica y cómo influía esto pues como en los estudiantes. Entonces, el poder estar allí con los niños, con las niñas, ir conociendo como esas realidades de cada uno de ellos, me llevó a pensar en que tenía que cambiar, de que no estaba como por el lado que debía ser, sino como por el que yo quería, porque veía que era algo que a ellos les gustaba mucho, pues entonces ahí ya estaban las respuestas, ¿cierto? No tenía como sentido la investigación. Entonces fue reformular de nuevo toda la propuesta investigativa a partir de cero y fue un reto muy, muy grande que lo logré consolidar en un año, gracias también al gran apoyo, entrega y dedicación que la maestra María Paulina tuvo conmigo. Y también en el anterior proyecto que había iniciado, para mí fue una tortura investigar. Fue una tortura total. Yo lloraba, yo no quería, pero llega la maestra María Paulina y me enseña paso a paso este proceso tan bonito de la investigación y me enamoré de la investigación. Sí, muy bonito pues como esa situación y sí, lograrlo pues en un año fue algo pues que sí, me permitió como ver que también la investigación constantemente está ahí en el aula, con los niños, con las niñas, con los maestros, con los padres de familia y que muchas veces sin pensarlo estamos generando investigación, solo que no lo estamos sistematizando. Entonces también como a futuro, cuando ya, porque en el momento no me encuentro pues ejerciendo como maestra, pero a futuro cuando esté allá nuevamente con mis niños, con mis niñas, seguir investigando, porque de eso se trata, de fortalecer, de aprender, de posibilitar en ellos como todos esos encuentros pedagógicos bonitos que deben haber en la educación.
Y pues a nivel de la universidad creo que es un proceso muy bonito, porque si bien somos maestros y tenemos una experiencia, hemos dejado como la investigación de lado, sabiendo que, como lo decía anteriormente, siempre estamos investigando en el aula. Bien, gracias Inés. Bueno, habría esta posibilidad a quienes desean hacer algún comentario, una elaboración también para ya dar un poco más de emergencia reflexiva a este encuentro de hoy. Yo quisiera como añadir, no sé, si es como recomendación como a este proceso, pues como a este tramo final de la práctica, pues que yo creo que es un sentir que es compartido, como esa gratitud que tenemos al haber podido desarrollar una investigación en torno a algo que en verdad nos movía, en torno a algo que en verdad nos atravesó y que eso es algo que puede verse, yo creo que en lo que escribimos, que nos pusimos ahí enteramente. Entonces, como que se sigan dando estos espacios para que los estudiantes puedan entrar a indagar y a profundizar en esos asuntos que los competen. Creo que es una recomendación que extiendo a los programas de la facultad y que agradezco también el haber podido tener esa oportunidad. Ahí pues es algo como que no quería dejar pasar, que muchas veces como que regresábamos a eso porque ese momento fue muy decisivo y bueno, acá la profesora nos acompañó justo en ese momento. Y que también por eso está ahí en nuestro agradecimiento, porque nosotros estábamos como, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y a veces nos poníamos a pensar como que hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos ido como, bueno, por cualquier línea, porque ahí nos tocó. Y nos ponemos a ver lo bello que fue este camino, lo bello que fue, lo que cambiamos, lo que nos transformó, es que lo lloramos, lo reímos, lo sentimos. Entonces es una gratitud inmensa y que yo creo que también esto debe hacer parte de una investigación que conmueva a quien está ahí. Bueno, yo creo que un día maravilloso y un cierre movilizador, que es lo que implica el conocimiento, no un asunto burocrático, sino un camino de invención y de reinvención subjetiva, profesional, ética. Y bueno, aquí estuvimos para oírnos. Yo creo que esa escucha también nos toca, nos moviliza y gracias a todos por estar, por oír y avanzar con el ejercicio del reto de lo que es investigar con sentido, tal vez del tacto pedagógico. Yo me llevo esa palabra, investigar con sentido afectivo, de transformación, de movilización de los sujetos que estamos ahí en esa interacción, más que un asunto del prestigio, del avance, de las acumulaciones de conocimiento, lo que humanamente se construye, que es lo que le da sentido al ejercicio pedagógico y pues a muchas otras acciones, pero fundamentalmente el asunto pedagógico. Sí, es formación, ¿no? Es formación, ¿no? Unas felicitaciones a todos los colegas, porque hoy prácticamente es el acto de, digamos, ya de reconocerlos como colegas, ¿no? Es su acto final, una alegría muy grande. Muchas gracias a cada uno y a las asesoras y a los asesores que les acompañaron en esto y que les permitieron, pues, hacer este camino que como dice la profe Angélica, pues ha sido una jornada muy bella de presentaciones y que nos dejan con ganas de leerles y bueno, que podamos conversar luego sobre lo compartido. Muchas felicitaciones. Ok, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal una pequeña moción de aplauso, sí. Angélica, profe Angélica? Y agradecimiento a todos. A todo este ejercicio de escucha atenta y de afectividad también. Bueno, una buena noche, un buen descanso y nos veremos mañana con otras escuchas y otras palabras. Muchas gracias por hacer posible también este proceso. Bueno.